Hola, ¿qué tal? Estamos en corto en una entrevista con el doctor David Martínez Pérez, un médico internista especializado, con mucha experiencia en su profesión y que actualmente está atendiendo el área COVID. Forma parte de un equipo especializado en atender a pacientes COVID en un hospital de aquí de la región, y que créanmelo, de una manera muy atenta, de una manera donde él, pues la verdad le agradecemos porque es una muestra de la vocación que tiene a su profesión. Viene con nosotros a compartirnos conocimiento para coadyuvar a enfrentar esta enfermedad tan terrible. Y el tema de hoy, yo lo plantearía con esta pregunta: ¿recurrir al hospital es acaso una sentencia de muerte? Y decimos esto porque mucha gente tiene miedo, pánico de acudir al hospital aun cuando presenta síntomas de una enfermedad que podría ser COVID. ¿Qué es lo que pasa si no acude al hospital? Y para eso, doctor, le agradecemos mucho que nos acompañe. Y creo que es un tema preocupante, sí, muy preocupante. Buenos días a todos, gracias una vez más por la invitación. Aquí estamos incluso de posguardia. Sí, tengo que mencionarlo, viene llegando de la guardia que estuvo haciendo hoy en el hospital. El tema que menciona es muy importante porque de eso a veces depende la vida de los pacientes, a pesar de incluso el llamado de algunas personas a no acudir al hospital. Y toda la información o la infodemia esta que se promueve para que no las vayan las personas al hospital, realmente de ahí depende muchas veces la vida o la muerte de un paciente. Ir al hospital no es, no debe de ser eso, una sentencia de muerte. Las personas creen que llegando al hospital a todos los van a hospitalizar. A todos por ejemplo, aquí en Las Chuapas, en el hospital de la comunidad, pues los envían a otros hospitales que son de concentración de pacientes COVID. Entonces, muchos piensan, no, me van a enviar a Mina o a Cuaxa, ¿no? Y realmente no se envían la mayoría de los pacientes. O sea, la estructura, al menos que se ha implementado para la pandemia, incluye un triage, que viene del francés, o sea, hay que clasificar al paciente. Si tiene una enfermedad leve, puede incluso tratarse ambulatorio, que es la mayoría. O sea, se evalúa ahí de acuerdo a los síntomas, a los signos que tenga el paciente, incluso la oximetría, si satura bien, si no hay aumento del trabajo respiratorio, un signo de alarma, pues se regresa a su casa con su tratamiento, que es la mayoría de los pacientes. Ahora, si ya hay un compromiso de la oxigenación, pues sí va a requerir hospitalización. Y muchas veces ponerle oxígeno tempranamente al paciente marca la diferencia en su evolución. O sea, no es lo mismo un paciente que empieza con compromiso de la oxigenación, baja su oxigenación y se le pone oxígeno medicinal y se deja en observación, a un paciente que requiere oxígeno, empezó a bajar su saturación, pero se quedó en casa y no fue al hospital por temor. Y pasaron los días, y ya cuando lo llevan al hospital, va agonizando. Ya entonces el pronóstico cambia mucho de ese tipo de pacientes. Sí, es algo muy, muy delicado. De hecho, bueno, hemos nosotros publicado algunas informaciones de la manera en que se están saturando los hospitales, y sobre todo cuando se están presentando casos de emergencia, ¿no? Casos de personas que llegan extremadamente graves ya al hospital. Es decir, sabemos es algo que hemos podido tomar el pulso en las farmacias, que la gente está comprando mucho medicamento que es precisamente para la atención de COVID, pero nos encontramos de que no están acudiendo al hospital. Y quizás, igual nos los compartía el director de Protección Civil, ya lo hacen cuando ya la situación ya es extremadamente delicada. Y eso complica mucho la atención. Sí, o sea, de hecho se circula, ¿no?, mucho en las redes sobre varios tratamientos
y sobre todo que lo publicitan como que fuera lo máximo para el tratamiento del COVID y que eso va a acabar con la epidemia. Hasta el momento no hay ningún medicamento que pueda decirse que es efectivo contra el COVID. Un ejemplo, el día de ayer circuló viralmente información con relación a la ivermectina. Así es. La ivermectina es un medicamento que se usa, se está usando en la enfermedad por COVID-19 a raíz de unos estudios que se hicieron in vitro, o sea, muy experimental, donde se logró determinar que disminuía la replicación del virus, pero en el laboratorio. Entonces, todos esos estudios son por fases y debe de pasar una fase clínica utilizarlo en la población y ver cómo es el comportamiento del medicamento y qué efectos tiene y qué no. A las dosis, por ejemplo, la ivermectina es un medicamento que se usa de años para la pediculosis, o sea, para los piojos, para los parásitos, y es en dosis única, una dosis muy baja. En el COVID, la recomendación que se ha hecho, incluso en algunos hospitales lo tienen como protocolo de tratamiento, son dosis más altas. Entonces, esa parte no hay evidencia de si tiene beneficio o perjudica a la salud de las personas. Es un medicamento muy noble. Yo en lo personal lo utilizo con mis pacientes. Resultados pues son muy variables. O sea, algunos depende de cada paciente. Así es, y no hay una evidencia científica que avale su uso, hay que decirlo así, o sea, con claridad, que avale su uso en el coronavirus a la dosis que se está usando. Es decir, que cuando un facultativo lo receta, es bajo responsabilidad, o sea, uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que está indicando. Y todavía no hay ningún estudio, les repetía, que lo avale. Incluso la OMS, al ver esta situación, pues se expresó, y ellos son detractores del uso de la ivermectina. Pero sin embargo hay muchos hospitales en toda América Latina que se está utilizando. De hecho es uno de los medicamentos que más se están solicitando en las farmacias, que se está agotando constantemente. Pero muy importante que un especialista lo diga con todas sus letras, no es un producto milagroso. Así es. Eso hay que tenerlo muy claro, porque incluso hemos sabido que hay personas que han llegado intoxicadas al hospital porque se están aplicando este medicamento, pero el que es para uso veterinario. Sí, en el uso veterinario es muy, muy utilizado este medicamento, es inyectable, pero pues las dosis son mayores, o sea, la concentración del medicamento viene Obviamente mayor. El paciente se intoxica. Y se inyecta una dosis que quizás sea para algún animal, no sé, un caballo, una vaca, y pues obviamente va a tener repercusión sobre el organismo. Y hay información incluso de personas que se atreven a decir que usen ese medicamento, o sea, el de uso veterinario. No sé, ahí pues las autoridades deben de regular un poco esto ya, porque se ha estado saliendo ya de control, sobre todo las recomendaciones. Pues ya hace unos días la aspirina, ¿no? El té con aspirina. Nosotros somos una zona endémica de dengue. Si llegara a tener dengue y toma aspirina, pues el riesgo de sangrado es alto, pero también que puede hacer una insuficiencia hepática, o sea, es contraproducente. Entonces, y ven los testimonios, la gente, no, yo tomé este té con, creo que eran 2 gramos de aspirina. Están recomendando mucho tomar aspirina. Ajá. ¿Y podría servir realmente para COVID? No, lo que se así tajante. No. La aspirina no sirve para COVID. No, ni para prevenirlo, ni para prevenir complicaciones. Lo que sí está recomendado son los anticoagulantes, que también ya hace algunas semanas, ¿no? Fue que el estudio italiano, que habían hecho biopsias, encontraron trombosis y nos vendieron en la publicidad, en las redes sociales, que los anticoagulantes eran la salvación para la epidemia. Y ya se usaban, o sea, esa condición de estado procoagulante que da el virus ya era conocida y se usaban. Y sin embargo, no era tampoco los resultados usándolo, no eran milagrosos como acaba de mencionar. Así ha pasado, o sea, esta epidemia hemos transcurrido y vamos aprendiendo mucho día con día. Primero fue los anticoagulantes,
después la hidroxicloroquina, que eso era la salvación para la epidemia, y la gente empezó a usarlo, tanto que se acabó el Plaquenil, que es su nombre comercial, se acabó en el mercado. Y pacientes que realmente lo utilizan se vieron en la necesidad de no tomarlo porque no tenían acceso al medicamento. Y eso fue la única consecuencia que tuvo, desabasto y que los pacientes que realmente lo necesitan por una enfermedad autoinmune no tuvieran acceso al medicamento. Después, hasta pues, el presidente Trump fue uno de los promotores de este medicamento. Y después han salido estudios y toda la evidencia, indica que incluso es perjudicial para la salud. Y hay médicos que lo siguen usando persistentemente, cuando desde el principio de la epidemia, la recomendación de la hidroxicloroquina de uso hospitalario bajo monitorización cardíaca. ¿Por qué? Porque puede dar arritmias graves y asociado con acitromicina, todavía se potencia el riesgo de que pueda presentar arritmias graves. Ahora, ¿cómo le doy a un paciente hidroxicloroquina y acitromicina, entre otros medicamentos, y vayas a su casa? O sea, es un riesgo grande. Era desde el primer momento la recomendación uso hospitalario, bajo monitorización cardíaca. Pero ya actualmente, de hecho, está en desuso. O sea, hay mucha evidencia de que es muy peligroso y que incluso puede ser perjudicial para la salud. La hidroxicloroquina. No es el caso de la acitromicina, que es... No, la acitromicina, fíjense que no ha habido, esa ha sido como la que ha logrado pasar toda la epidemia y no hay algo que lo contraindique. Que en este caso el uso en el coronavirus no es como antibiótico. La acitromicina es un antibiótico. Ajá. Pero no, su utilización en el coronavirus no es como antibiótico. O sea, no es que un antibiótico ataca al virus. O sea, estamos hablando de un virus y los antibióticos atacan bacterias, sino porque tiene un efecto inmunomodulador en el cuerpo. Es decir, que te regula tu respuesta inmune y pues sirve en el caso del COVID para que tu inmunidad combata al virus. Doctor, para las personas que están enfrentando la enfermedad, los síntomas en su casa y que se están medicando, es fundamental, entiendo, que se estén tomando esta cuestión de la oxigenación, lo que le llamamos oximetría. Esto se hace hay un dispositivo especial, ¿no? La oximetría de pulso también es algo controversial. Como todo en el COVID, hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Yo en lo personal lo recomiendo. ¿Por qué? Pasa lo siguiente, en esta enfermedad, al menos una de las tantas cosas que he podido observar, es que los pacientes bajan su oxigenación y no repercute tanto en los síntomas. O sea, un paciente puede estar bajando su oxigenación y no sentirse mal. Entonces también eso retrasa la atención. Le dice, oye, ve al hospital. Y uno, no, pues yo no me siento mal, aunque tenga la saturación en 80%, que ya es baja. Pero pues no se siente mal, entonces no tiene esa necesidad de acudir a recibir atención médica. Entonces no hay otra manera de saberlo que está bajando la saturación más que medirla. Y es mediante unos dispositivos que se llaman oximetría de pulso. Se ponen en el dedo y está uno mirando. Realmente la recomendación es que si disminuye menos de 93%, ya debería del paciente ir al hospital para que tenga una evaluación a ver si es necesario hospitalizarlo o no. Si no tengo este dispositivo para checar mi oxigenación, ¿en qué momento tengo, digamos, que acudir al hospital? De manera responsable, vaya, es decir, a tiempo. Sí, mire, hay síntomas que son propios del COVID. Por ejemplo, hay personas que llegan y dicen, doctor, es que he perdido el olfato. Pero ¿qué más se siente? No, nada. Pues, ahí empieza la clasificación de acuerdo a los síntomas, si tiene un COVID leve, un COVID moderado o un COVID grave. O sea, la recomendación de ir al hospital es si tiene algún signo de alarma. ¿Cuáles serían los signos de alarma? La mayoría de la población no puede medirse la oxigenación porque no tienen los dispositivos. Entonces, la disnea
es un signo cardinal para poder acudir al hospital. ¿Cómo se puede expresar esto? Pues que sienta uno el pecho apretado, que aunque no respire, siente que no llena sus pulmones de aire, que por ejemplo se pare al baño dentro de su habitación y llegue cansado. Ese es un signo de alarma, y en ese momento el paciente debe de acudir al hospital. Puede ser que cuando llegue al hospital le chequen su oximetría de pulso, la tenga bien, no requiera oxígeno, y le digan que pues vuelva a su casa a seguir bien en vigilancia. Pero puede ser que no, puede ser que llegue y ya tenga saturación baja y tengan que internarlo. Otros signos de alarma que se han descrito son el dolor torácico intenso. O sea, un paciente que tenga dolor en el pecho, que es algo intenso, que no se alivia con el paracetamol, que es el analgésico recomendable, pues debe de acudir al hospital. ¿Por qué? Porque puede estar presentando una complicación del COVID, que es los infartos. Otro es que tenga desorientación, o sea, que un paciente empiecen a notar la familia que está hablando incoherencias, que está somnoliento y que como que no es la persona, cambió su personalidad. Eso puede ser una expresión o de que tenga un evento isquémico cerebral, que se asocian al COVID, no frecuentemente, pero se asocian, o que su oxigenación está muy baja y su cerebro no se está oxigenando bien y tiene lo que se llama una encefalopatía hipóxica, o sea, por baja de oxígeno. Entonces, esos tres son los que más frecuentes se han visto y son los que uno debe de vigilar como signos de alarma, donde lo nota uno, ir al hospital. O sea, ya es una emergencia. Ni siquiera ir a la clínica, ni perder tiempo de ir con su doctor de confianza, ni nada, deja al hospital. Porque mucha gente a veces también pues me llaman, me dicen, doctor, es que yo puedo conseguir oxígeno en la casa, pero la cantidad o la necesidad de oxígeno va a depender de cómo vaya evolucionando el paciente. Entonces un tanque de oxígeno te puede durar tanto un día y medio o como te puede durar un día. Y entonces la demanda del oxígeno medicinal pues es costosa, teniéndolo en el hospital. Es decir, definitivamente el presentar estos signos de alarma y no acudir al hospital lo hace una situación extremadamente grave. Y de hecho hay casos, y quiero tomar como una muestra de estas situaciones que están ocurriendo. El registro de defunciones que oficialmente hay por COVID en las Chuapas es uno, pero les podemos decir que cuando menos de manera natural, a través de los últimos años, por un decir, Las Chuapas, que es un municipio de Veracruz, y tomarlo como una muestra, el promedio de defunciones era de 1 diario. Estábamos hablando de 30 defunciones al mes. En los últimos 30 días, de acuerdo a un trabajo periodístico de los reporteros de presencia, hubo 80 defunciones. Es decir, se triplicaron. Se triplicaron y no se está llevando un registro de qué están muriendo estas personas. Pero si estamos en medio de esta pandemia, pues podemos estar suponiendo que mucha gente, desgraciadamente, está muriendo en sus casas. Sí, así es, y es muy doloroso, ¿no? Esta situación, sobre todo cuando fallece un paciente, pues toda la situación familiar, a veces los fallecidos son la cabeza de la familia, el sostén de la familia, y pues cambia toda la dinámica familiar. Una pérdida de una vida, pues algo que muy doloroso pues para todos, claro, incluso para el médico que lo está atendiendo, si es el caso, es muy doloroso. Ahora, esa situación, le decía, por ejemplo, en el COVID, pueden empezar a desaturar, bajar su oxigenación y no sentirse mal el paciente. O sea, se siente enfermo, pero no se siente tan mal como debería de sentirse cuando empieza a bajar la saturación. En otras situaciones, por otras enfermedades, por ejemplo, un paciente que su saturación disminuya de 90, pues ya empieza a tener ciertos cambios en el organismo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria,
el paciente se siente que se ahoga y acude inmediatamente al hospital. O sea, eso vamos a poner un escenario que no es el COVID, ¿no? Antes de que empezara la pandemia. El paciente acude a buscar al médico, ayuda médica porque se siente ahogar. En el COVID no pasa eso. Eso también es una cuestión que hemos observado. En el COVID puede empezar a bajar la saturación y el paciente no sentirse tan mal. Entonces, obviamente, aparte de que no se siente tan mal, más el temor de ir al hospital, de todo lo que se dice, toda la información, mala información que se ha difundido, pues el paciente se queda en casa. ¿Y qué pasa? Se retrasa la atención. Entonces ya la familia pues toma la decisión de llevarlo al hospital. Esto de forma general, no todo es así, pero de forma general esperan 2, 3 días. Ya entonces lo ven agonizando y entonces sí, Protección Civil, Cruz Roja, vámonos al hospital, y llegan al hospital en malas condiciones, donde ya es todavía la probabilidad de hacer algo por el paciente pues disminuyen y la probabilidad de fallecer aumenta por esta pérdida del tiempo. Esto que usted menciona es sumamente importante, doctor, sumamente importante. En lo personal he conocido varios casos de personas conocidas que aparentemente su familiar ya presentaba una mejoría o no se sentía tan mal y al día siguiente han fallecido. Así es decir, esto es terrible. Es muy importante que usted lo tenga en cuenta. De hecho, este tipo de programas, y ojalá nosotros, doctor, quisiéramos de todo corazón que estos programas fueran tan vistos como toda la bola de morbosidades que están publicando, toda esa infodemia de desinformación que la gente desgraciadamente a través de Facebook está consumiendo todos los días. Y ahí vemos que les dan las recetas de los productos milagrosos, les están recomendando tomar aspirina, están haciendo una serie de recomendaciones y luego publicando de que en los hospitales matan. Barbaridades como el decir que a los médicos les están pagando por matar gente, tarugadas. Definitivamente no las tomen en cuenta, sobre todo las personas mayores. Señores, de veras, con todo el aprecio que uno les tiene, no lo tomen en cuenta. Tenemos que aprender a informarnos y definitivamente, usted lo dijo, doctor, y esto creo que hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Cuando hay uno de estos 3 signos de alarma, que es la falta de respiración, dolor torácico intenso o que haya desorientación en el paciente, no recurra a la clínica, al médico, directamente al hospital. Al hospital, no hay de otra. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto porque se está tornando en una situación muy difícil, muy grave, y es lo que estaría en un momento llevando a la muerte, y sería la diferencia entre poder salvar la vida. Sí. Doctor, para ir cerrando este programa, pues quisiera usted, si tiene algunas otras cosas que compartirnos. Por ejemplo, también he visto en las redes sociales a veces los pacientes o los familiares, ¿no?, de los pacientes dicen, no, es que acudió por otra enfermedad y me dijeron que tenía COVID. El COVID-19, o sea, la enfermedad provocada por el virus del SARS-CoV-2, trae un descontrol en el organismo. O sea, a veces la expresión del paciente puede ser, por ejemplo, descontrol de su hipertensión, o puede ser descontrol de su glucosa en el caso de los diabéticos, o descontrol de su enfermedad respiratoria. Y entonces ahí es donde a veces que se genera la confusión. Un paciente controlado de su glucosa, que tiene glucosas normalmente entre 120, 130, está controlado, de momento su glucosa se eleva a 600 o 300, pero la elevación es exponencial, o sea, es muy llamativa. Y dice, no, pues es que yo lo traigo por la glucosa. Pero ¿qué está provocando que un paciente que venía controlado, que usaba su medicación y estaba controlado, de momento se descontrole? Pues es todo, en muchas ocasiones se trata de la infección por el virus, que trae todo un desajuste en el organismo. Entonces ahí es donde empieza uno el interrogatorio, y a veces no, pues es que sí, hace 10 días tuvo escalofríos, ha tenido un poquito de todo, le hace uno una radiografía al paciente
y tiene neumonía por COVID y no lo expresa, no tiene tanta sintomatología respiratoria. Y ahí viene esa confusión. Yo lo traje por la azúcar alta y me dicen que tiene COVID. Pero es que sí es verdad. O sea, pueden entrar por alguna otra enfermedad que se ha descompensado. ¿Y qué lo ha descompensado? Pues la infección por COVID. Entonces, eso lo tienen que tener muy claro las personas, porque le voy a decir, o sea, nosotros los que trabajamos en áreas COVID, vivimos saturados de pacientes, o sea, tenemos muchísimo trabajo. Lo que quisiéramos es tener menos pacientes. O sea, esa lógica que a veces se divulga de que es que llegas al hospital y te van a internar. No, o sea, se interna el que realmente lo requiere, porque las salas están saturadas, o sea, los equipos, el personal, tanto el material como el recurso humano es insuficiente. Entonces, no es que al que llegue se le va a internar. Es muy triste, incluso lo he escuchado de conocidos, que después de estar 11 horas trabajando, ¿no?, cuidando a los pacientes con COVID, viendo la enfermedad, tratando de hacer lo posible por salvarlos, expresiones de ese tipo, de que es que en el hospital me lo van a matar. Lo va a matar el COVID, no lo va a matar el médico, la enfermera, o sea, lo va a matar la evolución de la enfermedad. Y si existe, por ejemplo, un paciente presenta un COVID moderado o severo por sus condiciones inmunológicas o por sus enfermedades que tiene previamente y presenta de esta forma, de moderada o severa, pues las probabilidades de fallecer son altas. Y si no lo llevas al hospital, pues todavía son mayores. Claro. Entonces, lo único que hacen es retrasar la atención al paciente y aumentar todavía más su probabilidad de morir. Y entonces ya llegan los pacientes con saturaciones menos de 70%, y entonces pues muchas veces fallece el paciente, y entonces no, pues mi paciente no tenía esto, no tenía el otro, pero pues o sea, no nos están pagando nada por decir que los pacientes tienen COVID. Y es otro término también a veces que las personas confunden, y qué bueno el espacio para aclararlo. Es, por ejemplo, no, a mí no me confirmaron nada, me dijeron que era sospecha, pero eso no es confirmación. Y luego los comentarios, a veces en los son apoyando esa situación. La definición operacional de sospechoso es un paciente que tenga signos o síntomas que se presentan en la enfermedad, ya sean típicos o atípicos. Ya es un caso sospechoso. ¿Cuándo se va a volver un caso confirmado? Cuando tenga una prueba positiva. Entonces muchas veces no da tiempo de hacer una prueba, entonces queda como sospechoso. Pero el hecho de que sea sospechoso no quiere decir que no es, o sea, que no es COVID, porque a veces no, a mí me dijeron que era sospechoso, por tanto no, es que tenía muchas probabilidades de serlo, pero pues no se pudo corroborar. Y entonces ahí viene la confusión, vienen las cuestiones de los velorios y hay más dispersión de la infección. Como comentario, la situación de intubar a un paciente de COVID quiere decir que su situación es muy delicada, pero no quiere decir necesariamente que va a morir. A eso lo estábamos comentando, porque muchas personas, cuando se habla de intubación, obviamente se alarman, y en cierta parte es comprensible, pero no significa necesariamente que una persona que intuben va a morir. Ese es uno de los puntos muy importantes. Otro que también tenemos que ser muy conscientes, es difícil aceptarlo, lo hemos vivido, se los puedo decir, pero cuando un familiar presenta síntomas de COVID, y sobre todo si está hospitalizado, tenemos que saber que no lo vamos a poder ver. Se están haciendo algunos esfuerzos por parte del personal médico para que haya comunicación a través de videollamadas, llamadas, pero definitivamente no se va a poder tener contacto con ellos porque están padeciendo una situación que los hace potencialmente transmisores. Hablando de transmisión, la transmisión comunitaria, cuando menos en el sur de Veracruz, y hablando de aquí desde Las Chuapas, Veracruz, es altísima, doctor. Sí, acaban de estimar. Lo comentaba de acuerdo a las cifras oficiales, no
Y de los pacientes, acuérdense que la cifra oficial es los pacientes que están graves o están hospitalizados a los que se le hace la prueba. Ambulatorios solamente el 10% por el método Centinela que se escogió. Entonces, de acuerdo a esas cifras, hasta hace unos días que iban 101 pruebas, la positividad, o sea, el índice o la positividad era de 71%. Quiere decir que de cada 10 pruebas, 7 8 eran positivas. Esto se traduce, ¿cómo se debe traducir este número? Esa lectura. En que hay mucha dispersión en la comunidad. O sea, que en la comunidad se está infectando la gente de alta manera. La media nacional está la que ahí están las fotografías. Es de 40 a 43%. O sea, la positividad a nivel nacional en promedio, de cada 10, 4. Pero en las Choapas, de acuerdo a las cifras oficiales, es de cada 10, 7 salen positivos. Ahora, de esos, o sea, hay que hacer el análisis. De esos, o sea, de esos positivos, ¿cuántos pacientes no se hacen prueba y andan en la comunidad dispersando la infección? Nada más, bueno, e incluso lo que decía el estimado, ¿no? Multipliquemos los 73, creo que era hoy, por 8 o por 12. Vamos a dejarlo en 8. ¿Cuántos pacientes no hay en la comunidad que están dispersando la infección? Y esto es, repito, no es alarmar, no es amarillismo, sino es para que tenga uno una percepción del riesgo y que pues tome las medidas pertinentes. Lo que mencionaba de la intubación, ya un paciente que se va a intubar, la probabilidad de fallecer es alta. O sea, el 80 al 90% de los que se intuban fallecen. Pero a ver, ahí el análisis es, ¿por qué lo intuba uno? ¿Por una decisión nada más del médico o porque es necesario? Entonces, dice uno, bueno, si de cada 10 intubados puede salvar 1 o 2, pues yo prefiero arriesgarme, o sea, tiro la moneda al aire, a lo mejor soy de ese 1 o 2, ¿no? Pero si no se intuba, se va a morir. Entonces, es la posibilidad, es una mortalidad muy alta de los pacientes intubados, pero existe una mínima esperanza cuando se intuba. Entonces, ya hay que hacer entonces pasa lo mismo. Hemos tenido pacientes muy graves que están desaturando y no quieren intubarse, o sea, deciden que no, porque pues hay un principio ético, bioético que se llama autonomía, y mientras el paciente esté consciente, esté en sus cabales y todo, pues decide sobre su cuerpo. Y es muy feo estar viendo un paciente contemplando lo que se está complicando más y más y más, y entonces nosotros ahí sin poder tomar acciones. Lo intuba uno y ya es demasiado tarde. Entonces, por ejemplo, yo en mi familia, y lo digo así, yo ya les dije, cuando les pregunten, o a mis compañeros de trabajo incluso, si yo llegara a enfermar yo, a mí no me estén preguntando, hagan lo que tengan que hacer. ¿Por qué? Porque prefiero que exista esa posibilidad a que no tenga ninguna posibilidad. Entonces, no es que lo intuban la gente, o sea, a veces piensan, no, es que no lo intuben porque se va a morir. Pero si no lo intuban, se va a morir también. Es más si seguro lo intuban, que existe una posibilidad mínima, pero existe de que pueda salir. Entonces, pues ya ahí es la decisión de cada quien, pero creo que la lógica indica de que se haga lo que tenga que hacerse. Pero, le repito, la mortalidad es alta, con una mínima posibilidad de salir, pero existe. Es importante saberlo. De manera frecuente, lo hemos repetido aquí, que las medidas sanitarias son las que pueden evitar que haya un alto nivel de transmisión comunitaria. Definitivamente, y digo, ahí están las imágenes, usted las puede ver, cómo se prohíbe que se use el parque central, y miren, toda la gente que está en el parque, la gente que va y hace colas en los bancos, que no cuidan la sana distancia, desgraciadamente la irresponsabilidad con la que se están repartiendo los apoyos sociales, ahí usted lo puede ver también. Y podemos ver también otro tipo de situaciones. Platicaba recientemente con un empresario local que tomó la decisión de cerrar su empresa durante varias semanas, y él me hacía el comentario y yo se los transmito.
Él me decía, Roberto, ¿por qué las autoridades de protección civil no obligan a las empresas, a las pequeñas empresas? Porque a las grandes empresas pues se les está pidiendo que tomen las medidas sanitarias, dotar de gel en las entradas, e incluso tapetes, que entren con cubrebocas, pero las pequeñas empresas no lo están haciendo. No lo están haciendo, y sería muy importante que por su propio cuidado y por el cuidado de los demás, las pequeñas empresas, cuando un cliente entra a sus tiendas, aplicarles gel, pedirles que usen cubreboca, en el sentido de que pueden estar conviviendo con otras personas. Se rompe la sana distancia que debemos de cuidar y que es muy importante cuidar. Entonces son medidas que se están observando y que ojalá las autoridades de protección civil pues observen esto y también se lo pidan a estas pequeñas empresas. Hay personas que están vendiendo, expediendo alimentos, doctor, y que lo están haciendo sin el uso de cubrebocas. Digo, eso creo yo, pienso, mire, por lógica. Hay muchas cuestiones que, o sea, uno se interroga. Por ejemplo, localmente, realmente, ¿qué se está haciendo para contener esta epidemia? Yo creo que sí hay cuestiones que se pueden hacer de impacto para contener la infección. O sea, todas las medidas que se han tomado realmente no han sido de impacto. O sea, han sido medidas, pues, un poco por presión social de los medios y todo, pero realmente que tengan un sustento científico, no. Una cosa me llamó la atención en Ciudad de México. Hace unas semanas anunciaron un programa de, no me acuerdo el nombre específicamente, pero que iban a ir a buscar los contactos y contra brigadas, no me acuerdo de las brigadas cómo se llaman, pero empezaron a hacer brigadas, a ver los pacientes de contacto y todo. Eso hace unas semanas. Y hoy, ayer, la jefa de gobierno anuncia que se ha ido disminuyendo la cantidad de pacientes. O sea, esas cosas tienen impacto. Aquí en las Chuapas, ¿quién está yendo a buscar los contactos? ¿A dónde? O sea, ¿quién está siendo el responsable de la atención primaria del municipio? Si no hay atención primaria, lo único que estamos haciendo es esperando en los hospitales que nos lleguen los pacientes graves, ya agravados. Pero si, por ejemplo, yo tuve un paciente grave, ¿quién está yendo a ver a la familia? ¿Quién va a darle educación para la salud? Decirle al entorno, mira, hay que ponerse cubrebocas porque son pacientes de contacto de riesgo, tienen que aislarse, en gel, lávense las manos, o sea, educación para la salud, que eso es fundamental en estos momentos. Nadie está haciendo esa situación. Entonces, incluso, no sé, en su momento hasta llevarle su cubreboca, llevarle su gel, llevarle a esa familia, porque es la que puede seguir dispersando la enfermedad. Estamos a la expectativa nada más que nos lleguen los pacientes a los hospitales. Y esa estrategia es muy perjudicial para una epidemia, porque no va a haber recursos suficientes y sigue la tendencia como va aquí en el municipio. Es muy buen punto, la cuestión de las brigadas médicas que podrían estar recorriendo las casas. Con su protección, con todas sus medidas de seguridad. Y es verdad, todavía existe gente, pues utilizan este término despectivo, molleras sumidas, porque de verdad, o sea, hay personas que por más que le explique uno, comentan cosas absurdas, ¿no? Y lo dicen con tal seguridad que otro que todavía es más ignorante que él, pues se las cree. O sea, el que es más ignorante que él, pues se las sigue creyendo y ahí se sigue la cadenita. Pero de cada, por ejemplo, de cada 10 pacientes o de estos contactos que visitaras, con 5 que te hicieran caso, disminuye la dispersión de la infección. No, os digo, son ideas que no son mías, o sea, simplemente cosas que se están haciendo, aplicando, que se están haciendo en otros lugares y de verdad tienen un impacto sobre los indicadores de la epidemia. ¿Cuál es lo que no, que sitien la ciudad, que no dejen entrar? Eso no ha resultado en ningún lugar del mundo. Rusia decían, que Rusia cerró sus fronteras, y Rusia ¿cómo está hoy? O sea, eso no ha sido efectivo, pero eso de ir a buscar los contactos,
de ir a tomar medidas, de darle educación para la salud e incluso en algunos casos proporcionarle recursos. Mira, te vas a limpiar así, vas a hacer esto así y eso, sí ha tenido impacto. La conciencia, la concientización. Atención primaria de la salud y nosotros no tenemos. Más que sanitización, concientización. Ándele, así eso es fundamental educación para la salud. Y eso, pues, no, salvo lo que están haciendo las autoridades, también en los medios, en los anuncios, en la televisión, en la radio, de ahí en fuera no hay como ir ahí donde estuvo el paciente, ir a hablar con las personas y de explicarles y decirles qué les puede pasar si no siguen con las medidas y si no se sigue dispersando la infección. Pues ahí está la recomendación. Creo que es una buena sugerencia y son ejemplos de que ya se están haciendo. Y pues bueno, si hay autoridades que nos están escuchando, funcionarios, pues creo que es la hora de hacer algo de impacto realmente. Así es. Realmente en este programa algo muy importante, el llegar al hospital en el momento oportuno puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. Así es. Doctor, de veras muchísimas gracias por su atención. Lo agarramos desvelado todavía, pero le agradecemos mucho, infinitamente, esta colaboración, doctor. No, gracias pues, por la invitación y a los que nos ven, y pues reiterarles, ¿no? Las medidas de quédate en casa, solamente salgan lo indispensable, que se laven las manos, que eviten las conglomeraciones, la sana distancia. Importante, la sana distancia, eso es más importante. Y eso hay que estarlo repitiendo una y otra vez, y cada vez también va a haber, o sea, eso también, fíjese, es algo que he observado. No es lo mismo al principio de la epidemia, las personas no hacen caso, pero antes hacían menos caso que ahora. Ya están haciendo más caso. Sí, pero muy despacio. Sí, pues desgraciadamente ¿a costa de qué? A que han enfermado familiares o que han fallecido familiares. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues promoción de salud. Es muy importante la promoción de la salud y sobre todo la búsqueda de contactos. La búsqueda, si nos están oyendo y alguien ha tenido algún contacto con algún paciente de COVID, aíslese y cuide. ¿Para qué? Para que cuide a su familia. Pues le agradecemos mucho su atención, le recomendamos mucho estar atento a los medios responsables, oficiales, en relación a las recomendaciones sanitarias y médicas. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el siguiente programa.